Buenos días. Vamos a iniciar la segunda sesión de las jornadas. Como comenté ayer, el último punto de hoy será el vídeo que nos envió el representante de la Asociación de Bomberos de Suecia, con su presentación. Todas las presentaciones que se van a impartir estos 2 días se pondrán a disposición de los asistentes y de quien quieran en un enlace en la página web del consorcio. Y como comentaba ayer, en esta segunda jornada ya no eran temas tan específicos relacionados con la figura del bombero voluntario o los diferentes modelos de prestación de los servicios que hay en nuestro entorno europeo y territorial, sino también desde ese enfoque de la sociedad resiliente. Decidimos en la segunda jornada, que es la de hoy, introducir temas que tienen que ver con la interacción de los servicios bomberos con otras funciones que se desarrollan en el sistema de protección civil o incluso en otros ámbitos, como es la protección del patrimonio, que tienen que ver con la resiliencia de esa sociedad. Entonces, hoy comenzaremos con una exposición, una ponencia sobre los planes de actuación municipal, sobre todo enfocados a la coordinación entre esos planes y los servicios de bomberos, y alguna cuestión más que nuestro ponente nos hará ver durante su presentación. Yo sí quiero avanzar antes de esta ponencia. Ayer le hice una pregunta a Federico Grillo, si recordarán, relativa a su opinión, su puntuación sobre los planes de protección civil, ¿no? La realidad de nuestros planes es que tenemos un sistema que es del siglo pasado. Es un sistema que está muy bien, pero está muy bien para los riesgos y las amenazas del siglo pasado. Es como ese coche que tenemos en el garaje, que cogemos solo de vez en cuando y solo lo arrancamos el día que necesitamos usarlo, ¿no? ¿Y qué suele ocurrir? Pues hay veces que el coche no funciona o no funciona como debería. Ese es el problema de los planes de protección civil, no tienen un mantenimiento adecuado por lo general. Y son situaciones que vamos viendo que van siendo evidentes cada vez más con esta mutación de los riesgos que se produce y que vemos que varía desde la magnitud de los mismos hasta las consecuencias de ellos. Entonces, ya sin extenderme más, damos paso a nuestro ponente, que hablará sobre los planes de protección civil y la interacción con los servicios de bomberos. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Jiménez. Por presentarme un poco, soy técnico redactor de planes. Durante 15 años estuve en la Unidad Militar de Emergencias. Una vez terminado ese periplo en el Ejército, fundo una oficina técnica y empiezo a redactar planes de emergencia municipales. Tengo la suerte de haber redactado 4 planes aquí en Gran Canaria. Artenara, Firgas, Valle Seco y Arucas. Además, un plan municipal de incendios forestales, un plan especial de incendios forestales para el municipio de Santa Lucía. Soy graduado en Seguridad y Control de Riesgos. Además de eso, estoy también dando clases. Este año sí que he hecho un parón en la parte de emergencia. Me he ido a formación y orientación laboral, básicamente porque la lista de emergencias no existe en educación, pero los 4 años anteriores he estado dando clases en el ciclo superior de coordinación de emergencias y protección civil. El año que viene, en el instituto en el que estoy, al que fui a dar clases de FOL, pues ya se tiran a la aventura y arrancamos también el ciclo de coordinación de emergencias y protección civil en el CIP Villada-Güímez. Sin más, mi ponencia versa básicamente de la integración de los planes de emergencia. Les comento un poco el índice de lo que vamos a ver. Pues bueno, veremos una introducción, sobre todo una aproximación al Sistema Nacional de Protección Civil en lo que afecta a Canarias, la estructura de los planes de protección civil, cómo se estructuran, la coordinación entre los PEMUS y los servicios de bomberos, en concreto, la integración operativa y funcional. Después haré unas propuestas que considero que son de mejora, para terminar con unas conclusiones. En cuanto al Sistema Nacional de Protección Civil, pues bueno, sí que es verdad que en 1978 la Constitución no lo recoge.
aunque sí los marcamos dentro de la seguridad pública, y eso da paso a promulgar la primera ley importante del Sistema Nacional de Protección Civil, que es la Ley 2 de 1985, que después, a través de una sentencia judicial, pues asienta lo que son las bases actuales del Sistema Nacional de Protección Civil. A la vez ya empieza una organización y una planificación de planes de emergencia a diferentes niveles, tanto estatales, autonómicos como locales. Después de 30 años entre una ley y la otra, entre esa famosa ley del 85 y la del 2015, tardamos 30 años en sacar una nueva ley que, con sus luces y sus sombras, pero sí que es verdad que es una ley muy consolidada, muy consensuada, debido también a las peculiaridades que tenemos en España, pues se tardó bastante en promulgar, pero hizo que fuera una ley muy fuerte, que es la que tenemos actualmente. Es una ley que ya reconoce ciertas cosas que en la otra se quedaban atrás. Entran por primera vez, se nombran por primera vez las personas con discapacidad, que creo que es un hito interesante, ¿vale? Y a la vez, pues, las comunidades autónomas están andando su camino. Canarias en 2005 saca su plateca, que después actualiza, entonces ya vemos que ya hay una organización, ¿vale? En el ámbito local, pues eso, diputaciones, cabildos, comarcas, mancomunidades y ayuntamientos ya tienen la potestad para poder establecer a modo de ordenanzas y reglamentos sus normas, tanto de prevención de riesgos como de actuación en situación de emergencia. Ya vemos entonces que las administraciones, tanto estatales, autonómicas y locales, pues tienen competencias en materia de protección civil y arrancan esos planes, ¿vale? Esos planes de emergencia. Sí comentar que el Sistema Nacional de Protección Civil pues comprende actuaciones en la materia de todas las administraciones, tanto estatal, autonómica como local, y también no deja fuera tampoco al sector privado y a los ciudadanos, según lo que marca la Ley 17/2015, a través de estas agrupaciones de protección civil, donde el ciudadano, participa activamente en la protección civil. Por ende, sí quiero comentarles de que creo que aquí no es mío, esto es de la Escuela Nacional de Protección Civil, y creo que, como no puedo mejorarlo, evidentemente me adhiero a sus palabras. La protección civil no precisa de grandes estructuras propias, ¿vale? Sino que lo que va a hacer es coordinar recursos de distintas titularidades, ¿vale? Que habitualmente van a tener un funcionamiento ordinario en otros ámbitos. Y en este caso, pues los va a coordinar oportunamente durante una emergencia, con lo cual la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil no necesita de grandes medios y recursos que sean con esa única finalidad, ¿vale? Ya que lo que va a hacer realmente es un sistema que va a pivotar, ¿vale? En una tarea organizativa, ¿vale? Siempre utilizando un mínimo de recursos propios y la gran mayoría de recursos de distintas administraciones, ¿vale? Y también incluso, si es necesario, el ámbito privado, ¿vale? En cuanto a la estructura que nos plantea la Dirección General, sí que es verdad que en Canarias tenemos nuestras peculiaridades. ¿Por qué? Porque entre el nivel autonómico y el nivel local creamos el nivel insular, ¿vale? Debido básicamente a que la provincialidad de Canarias es significativa. No podemos hacer un plan que abarque, pues, por ejemplo, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. ¿Por qué? Porque cada territorio es totalmente distinto, con lo cual se solicita, y de ahí nacen los planes de emergencia insulares de cada isla, ¿vale? Y un poco se estudia el riesgo en cada isla. Si eso lo particularizamos en Canarias, pues encontramos que los planes territoriales, pues, se configuran como planes directores, ¿vale? Que van un poco a configurar cómo se organiza la comunidad autónoma frente a la emergencia. Y después encontraremos unos planes especiales y específicos, que son planes que se redactan para hacer frente a riesgos concretos, ¿vale? En cuanto a Canarias, pues bueno, tenemos los planes directores. Encontramos el Plateca como plan de comunidad autónoma. Después, por debajo de eso, encontramos los PEIN. Tenemos los PEIN, uno en cada isla. Sí que es verdad que, bueno, hasta los registros que yo tengo, La Graciosa ya se
se pone como nueva isla, pero sí que es verdad que no tiene un plan específico, sino lo contempla el de Lanzarote. Todas las islas tienen su plan de emergencia insular. Y después tenemos, si lo bajamos un punto más, encontramos los PEMUs, ¿vale? Como puede ser, pues bueno, pongo como ejemplo el PEMU de Arucas, pero bueno, cualquiera de los municipios que tenemos a lo largo de Canarias. Encontramos también los planes específicos que están redactados para ser para riesgos concretos y planes especiales, ¿vale? Aquí sí que quiero hacer un inciso, porque hay unos planes que fueron el PESMA y el PECMAR que se redactaron antes de la ley de la ley 7/2015 y bueno, y se les dio ese nombre como planes específicos, ¿vale? Creo que, si no mal recuerdo, estoy hablando un poco de cabeza, Comunidad Autónoma de Canarias y Castilla-La Mancha son las dos únicas comunidades que creo que tienen planes específicos, los demás ya los tienen contemplados todos como planes especiales. En cuanto a la coordinación entre PEMUs y servicios de bomberos, pues bueno, vemos por un lado que la ley 17/2015 ya obliga a elaborar a todos los municipios su propio PEMU y además lo refrenda Plateca, ¿vale? Entonces vemos que todos los municipios en Canarias tienen la obligación de poder redactar su PEMU, ¿vale? Y en este sentido, pues los servicios de bomberos se constituyen como un cuerpo de intervención especializado, ¿vale? Bajo la gestión directa del Cabildo, los consorcios, en este caso que nos lleva, que es el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en el cual tiene las competencias operativas en la mayoría de los municipios de la isla y además, en base a unos acuerdos, tiene las competencias exclusivas en cuanto a emergencia. En cuanto a la integración operativa, pues bueno, los PEMUs son pilares fundamentales de la gestión. Esta sinergia garantiza pues una respuesta rápida, eficaz y estructurada frente a riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos. Y bueno, aquí quiero tocar un poco lo que es la gobernanza del riesgo. Los PEMUs son herramientas básicas de la planificación en emergencias a nivel municipal. Su valor no radica en sí en el documento, sino en cómo se articule y el dinamismo que tenga, ¿vale? Esto nos permite pues, pasar de una lógica reactiva a una lógica proactiva, ¿vale? Donde la prevención, la mitigación y la preparación son tan importantes como la respuesta. En cuanto a la integración operativa, bueno, aquí pongo un ejemplo. Esto es uno de los PEMUs que tengo redactados, en concreto es el PEMU de Valle Seco, es un poco para que vean la estructura operativa del PEMU. Básicamente es lo que marca Plateca, pero bueno, tenemos un órgano de dirección donde está el director del plan, con un comité asesor y un servicio de comunicaciones, ¿vale? Que hará todo lo que es la parte de comunicación pública. Después tendríamos lo que es el órgano de coordinación, ¿vale? Que este órgano pues permite un poco hacer el seguimiento. En el caso de los PEMUs se activa el SECOPAL, ¿vale? A nivel insular estaríamos hablando de SECOPIN y a nivel autonómico estaríamos hablando del SECOE. Eso sí que es verdad que una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando un plan se activa, el siguiente plan se preactiva como una manera de garantizar retener ciertos servicios por si fuera necesario de utilidad en la emergencia. Y después, por último, encontramos los grupos, que aquí es donde un poco ubicamos a estos servicios de bomberos dentro del grupo de intervención. En la misma línea de los planes encontramos en el mismo plan cómo estructura un poco o cómo estructuramos el grupo de intervención, ¿vale? En el grupo de intervención, dado que las transferencias hay un acuerdo de transferencia de competencias entre los municipios consorciados y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, encontramos que el grupo de intervención lo manda un bombero, un mando del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Vale, esto es asimilable a los otros dos municipios que no están consorciados, como pueden ser Las Palmas y San Bartolomé de Tirajana, donde en sus PEMUs se recogen que el grupo operativo lo mandan los bomberos del servicio que tiene adquiridas las competencias. Vale. Después sí que es verdad que, como se tocó ayer, el voluntariado también tiene su parte, están recogidos dentro de los integrantes y el resto de cuerpos. En cuanto a las propuestas de mejora, pues hablamos un poco de los organismos dependientes de la comunidad autónoma con responsabilidad en emergencia. Vale, la revisión actualizada del estado de los planes municipales de protección civil en los distintos municipios de Gran Canaria ponen de manifiesto importantes avances.
esa parte hemos ido caminando y sí que es verdad que estamos redactando bastantes planes de emergencia municipales, pero sí que es verdad que seguimos teniendo áreas de mejora que tienen que ser atendidas con prioridad. Tenemos más o menos por dividir la isla en tres. Tenemos quizás unos municipios que están redactando constantemente su PEMO y lo mantienen actualizado. Por ende encontramos otros municipios que tienen un PEMO que quizás ya necesita una revisión o que ya le tocaba, pero sí que es verdad que hay en los municipios hay un interés por actualizarlos. Y después encontramos que en Gran Canaria seguimos manteniendo un pool de varios municipios que no tienen redactado un PEMO, que estamos hablando que 25 años después siguen sin tener este plan director a nivel municipal redactado, ¿vale? También hago hincapié en que la homologación y mantenimiento actualizado de los planes de emergencia debe ser entendida no solo como un deber formal, sino como un pilar esencial del fortalecimiento de las capacidades de respuesta. Un municipio, en estudios que hemos visto, pues un municipio en 4 años cambia mucho, que es más o menos cuando se propone una actualización del PEMO. En 4 o 5 años el cambio de cada municipio es bestial y encontramos municipios que hace 20 años que no actualizan el PEMO, con lo cual tienen un cambio muy drástico y no está recogido en ningún lado. Perdón. Aquí quiero hacer un hincapié en algo que siempre trabajo en ello. Quizás estoy bastante sensibilizado con las personas con discapacidad. Sí que, con respecto a esto, sí quiero comentar de que en su día pues encontré un agujero en la formación, de que, reuniones previas, esto era cuando estaba Número, reuniones previas con colectivos con discapacidad, preguntábamos por los servicios profesionales de emergencia y tenía un desconocimiento total de cómo funcionábamos, de qué hacíamos, ni siquiera sabían cómo funcionaba una emergencia. Les pongo esto porque estos son los principios del Sistema Nacional de Protección Civil que nos marca la última ley, la 17/2015, ¿vale? Y si ven el último epígrafe, dice que la accesibilidad tiene que ser universal para las personas con discapacidad. No solo tenemos que ser capaces de evacuarlos, sino también tenemos que ser capaces de darle la información plena de cómo funciona la emergencia. Llevan años quejándose sobre ese tema. O sea, he tenido la suerte de trabajar con colectivos con discapacidad cognitiva y con discapacidad auditiva. Y bueno, sí que es verdad que las redes sociales nos abren un mundo y a ellos les abren un mundo y un televisor, pero siguen sin saber muchas veces cuando se evacúan, por qué se evacúan. Con esto sí que quiero hacer un inciso, con esto no digo de que quiero que los bomberos aprendan la lengua de signos, por ejemplo. No creo que eso sea operativo. Pero sí hay colectivos que están dispuestos a cooperar y sí se les puede, por ejemplo, hacer una videollamada y, por ejemplo, si tenemos una evacuación o evacuamos y ya llegamos al puesto de mando, hacer una videollamada con un intérprete y explicarles la situación y por qué los están evacuando, ayuda mucho. Eso en cuanto al colectivo con discapacidad auditiva. Si hablamos con los colectivos con discapacidad cognitiva, creo que hay formaciones, pero creo que deben haber formaciones mucho más potentes sobre cómo actuar con una persona con discapacidad cognitiva, porque no es fácil. Y el mismo dispositivo que prepara para evacuar un edificio cambia mucho si tenemos personas con discapacidad, donde hay que mayorizar el dispositivo para un poco cumplir con lo que nos marca la norma. En cuanto a eso, pues bueno, el primer paso que nos propusimos fue, pues, en todos los planes municipales que he redactado hay en anexos existe una tabla donde pone la población con discapacidad, divididas por tipos de discapacidad, ¿vale? Y por números. Creo que este es el primer paso. El segundo paso ya sería pues, ponerle el cascabel al gato y poner los nombres y apellidos para saber dónde están las localizaciones y direcciones. ¿Por qué? Porque yo creo que ayudaría bastante al dispositivo saber que si vamos a evacuar un pueblo, en ese pueblo tenemos 3 personas con discapacidad, los tipos de discapacidad que tengamos, incluso más allá una persona encamada que dependa, por ejemplo, de cualquier tipo de maquinaria para su subsistencia.
Ahora la crítica la hago contra... No es una crítica porque, bueno, yo sí que quiero, antes de empezar con antes de comentar esta trampa, comentarles que la crítica es constructiva. Sí que es verdad que veo una carencia en cuanto a los técnicos redactores. Veo que los técnicos redactores llegan de diferentes fuentes, nos vienen de directores de seguridad, grado de seguridad y control de riesgo, ciclo superior de coordinación de emergencias, prevención de riesgos laborales, arquitectos, ingenieros, ¿vale? Y nos dan unas capacidades que nos permiten poder elaborar planes, pero realmente encontramos que al no tener un colegio, al no estar normalizados, encontramos esto, encontramos que hay técnicos que están redactando, que sí que es verdad que no tienen la formación adecuada para redactar ese tipo de planes. Me pongo yo como ejemplo, o sea, yo por ejemplo soy técnico redactor y tengo todos los epígrafes, pero me dices que, pues no sé, que haga el plan de una central nuclear, pues creo que se escapa de mis competencias. Entonces sí que es verdad que como no somos capaces de regularnos nosotros, sí que es verdad que ahí yo creo que tiene mucho que pintar el Gobierno de Canarias. Ya hay otras comunidades, como pueden ser el Gobierno vasco, que está regulando este tema. Ya hay técnicos a los cuales, si no elaboras planes o redactas planes sobre tu contenido, van restándoles epígrafes. Creo que también necesitamos aquí en Canarias que eso se controle. Con eso hará que se profesionalice un poco más el servicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final encontramos, pues eso, planes que tienen un marco teórico inmenso, encontramos planes con 900 páginas que son infumables. O podemos encontrar por otro lado un copy-pega, ¿vale? He llegado a encontrar municipios donde se redacta un plan del municipio al lado y salen las localizaciones de otro municipio. Entonces, llegamos a ese punto de que tenemos un plan, que bueno, que sí, que cumplimos con la norma, pero el plan realmente no sirve. Se archiva, son planes inútiles en la práctica, muchas veces también, a veces por su complejidad innecesaria. Creo, y además creo profundamente, la importancia de que en esos grupos de trabajo los bomberos estén. No los encuentro las veces que quería, que me gustaría. Creo que son un pilar esencial y son la unión entre... lo digo desde el punto de vista, ahora quizás me quito el cascabel de técnico redactor y me vuelvo a poner el del ejército. En la UME realizábamos nuestro trabajo y estábamos siempre pues en la base, pero sin embargo los bomberos yo veía que decían, nosotros estamos para extraordinarias, salimos, de vez en cuando nos ven haciendo alguna cosilla, haciendo algún ejercicio y preparándonos. Pero a los bomberos se les ve todos los días, o sea, están en las emergencias ordinarias, tienen un contacto directo con el pueblo, o sea, ya tienen, o sea, ya de por sí ya salen con más 10, por decirlo así. En esas mesas se les echa de menos porque muchas veces en esos equipos de trabajo los bomberos tienen muchísimo que decir, o sea, conocen el espacio, se mueven bien, ya conocen la población, incluso en los municipios pues lo tienen como todo muy bien ubicado. Y hay veces que sí que es verdad que hay ausencia, muchas veces, la gran mayoría de las veces, no es achacable a los bomberos, sino en sí al municipio porque quiere sacar el plan adelante. Y sí que es verdad que en esas reuniones de coordinación, pues yo creo que tienen mucho que decir, ¿vale? Porque eso al final, pues impide eso, una respuesta estructurada. Y después también encontramos incluso técnicos que, pues por desconocimiento del marco normativo y autonómico y estatal, pues invalidan los planes, o sea, redactar un plan que legalmente no se puede llevar a cabo. Cuanto a las conclusiones finales, sí quiero destacar un poco que en el contexto insular, pues bueno, lo personalizo más en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. No se sientan aludidos el resto de bomberos, sino que un poco realmente como las jornadas van del consorcio, pues sí que lo particularizo bastante más. Coexisten alta densidad urbana y un entorno ecológicamente frágil, entonces la resiliencia de las comunidades creo que depende en gran medida de la capacidad de anticipación, preparación y respuesta articulada entre los distintos actores del sistema canario de protección civil. Ahí yo creo que cabemos todos, desde el voluntariado hasta el alcalde, que es el director del plan.
Ahí yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y sí que es verdad que en el sentido de la coordinación de los planes de emergencia municipales, el servicio de bomberos no es solo una necesidad operativa, sino una estrategia de gobernanza, sobre todo por eso, por esa cercanía que tiene con respecto a las poblaciones a las que sirve. Dado esto, pues creo que el enfoque y la coordinación es una herramienta estratégica de lo que va a estas jornadas para constituir una sociedad resiliente más allá de la mera gestión de las emergencias. Y bueno, bien, en cuanto a los bomberos, pues eso, representan una infraestructura humana de resiliencia. Su presencia operativa en múltiples municipios, su conocimiento del territorio y la capacidad de respuesta inmediata los convierte, pues eso, en actores estratégicos. Aquí sí que los meto a todos los bomberos son actores estratégicos y en concreto, pues bueno, el consorcio de emergencias, digamos que es la estructura puente, o sea, se consolida como la estructura puente porque, bueno, los 19 municipios es la estructura de unión entre municipios y cabildo. Sí querría comentarles que no el único consejo, la única aportación que podría darle a los bomberos que fueran agentes del cambio, que reclamaran su sitio. Que por la parte de los técnicos redactores estamos ávidos de información, o sea, somos como, no sé, como la IAS. Mientras mejor sea el PROM, mejor será la salida. Entonces, si tenemos a los arquitectos, si tenemos a ingenieros, si tenemos a documentalistas, si tenemos a los propios bomberos, todos nos van a aportar un montón de información y entonces la salida, ese plan final va a ser un plan mucho más cercano y mucho más real a las necesidades del municipio. Entonces, creo que ahí todos podemos aportar mucho y creo que poco más. Ya quedo a disposición de ustedes y nada, muchas gracias por atenderme, gracias al consorcio por las jornadas y por darme este altavoz un poco y expresar un poco el sentir personal, porque no represento el colectivo de nadie, sino realmente es una experiencia propia. Y nada más, gracias. Ahora sí, gracias Iván. Pues no te vas a escapar porque primero te voy a preguntar un par de cosas. Bueno, tú has hecho hincapié en varios puntos, pero uno al final nos lleva a lo que comentaba un poco al principio como evidencia, ¿no? Es decir, tenemos los planes de protección civil, la ley determina cómo tienen que ser y la norma básica, y luego nos encontramos una realidad que no se mantiene en esos planes. Entonces, la primera pregunta es, la teoría está muy bien. Tú has dicho que hay planes, desde luego, que tienen muchísimo volumen y muy detallados y bueno, digamos que son muy extensos, tienen muchísima información, pero luego viene la parte de la operatividad del plan. Una cuestión tan sencilla como, por ejemplo, que un plan esté en fase de alerta, en situación de seguimiento. Sabemos que la estructura de los planes es jerárquica desde el nivel municipal hasta el autonómico. En una fase de seguimiento, por ejemplo, en la alerta, un servicio de bomberos que puede tener dependencia, caso de los consorcios, no dependencia, tiene las tres administraciones integradas en el mismo servicio. En tu opinión, ¿a qué plan se debe a efectos del control, seguimiento y trasvase de información? Esa es la primera pregunta, que no es fácil. Luego iremos a la realidad, la comentaremos. Y la segunda es, tú has dado en la clave en una cuestión cuando decías la presencia de los servicios de bomberos en la redacción de los planes y la coordinación, pues que incluso vamos más allá. Es decir, cuando se active el plan de protección civil, sea del nivel que sea, los bomberos siempre, salvo que sea un plan específico o especial, como el de incendios forestales, los bomberos siempre van a tener la dirección del grupo de intervención, o deben tenerla. En territorios en los que tenemos la presencia de varios servicios, ¿a quién se le asigna esa dirección? Es decir, esto es algo que debe estar trabajado. Y ya me adelanto un poco a tu respuesta. Es decir, la modificación del Plateca, el Plateca ahora mismo se encuentra en fase de modificación, se está redactando un nuevo plan territorial y se le va a dar solución a eso. Pero, ¿tú cómo consideras que debería resolverse ese conflicto, ese posible conflicto? Bueno, en cuanto
La verdad que son dos preguntas de examen. En cuanto a la primera pregunta, tenemos, sí que es verdad que, bueno, no son planes que colisionan, porque realmente no colisionan, está todo como muy bien estructurado, pero sí que es verdad que hay veces que... ¿Se escucha? Sí. Hay veces que sí que es verdad que genera cierta duda. Yo creo que cuando los planes colisionan, primero, yo entiendo que igual que los niveles de alerta, cuando se activa un nivel superior, el nivel superior es el que toma el mando. Entonces, por encima de eso va a haber un director de extinción en el caso de incendios forestales, director técnico. Creo que esa decisión le compete, pero sí que es verdad que al final, las veces que he trabajado con ellos, está claro si es algo que afecta en caso de incendios, por ejemplo, hablamos de la interfaz urbano-forestal, o si hablamos de una emergencia donde hay población, los bomberos urbanos, por llamarlos así, para mí sí tienen, son los que tienen que tomar decisiones, ¿vale? Y son los que, en mis PEMUs, yo también adelantándome un poco a la siguiente consulta, en mis PEMUs el grupo operativo siempre lo mandan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una intervención a nivel municipal, ¿vale? Sabemos que si es un incendio forestal, ya nos lo explicó Fede ayer, de que directamente se activa Infoca, con lo cual ya si se activa Infoca ya las competencias son de ellos, pero sí que es verdad que es interesante que se activen todos los recursos, ¿vale? Yo se lo decía a los alcaldes y decía, pero bueno, pero es que al alcalde de Artenara, por ejemplo, cuando redactábamos el PEMU, pero es que, bueno, a mí al final, yo es que nunca voy a activar a nivel local. Nunca voy a activar un PEMU porque siempre va a ser una intervención por incendios forestales, o la gran mayoría de las veces, y ya directamente pasamos a Infoca. Y sí, pero es que eso hace de que cuando se activa el siguiente plan, ese grupo, ese comité asesor y ese director pase al siguiente plan y ya tiene su hueco en la otra mesa. O sea, nunca se va a dejar fuera, nunca se va a dejar fuera a ese comité asesor. Y con eso te garantizas de que los expertos de ese municipio van a estar en el siguiente plan. Y tienen mucho que decir, porque al final esos expertos controlan el espacio. Entonces, si eso lo extrapolamos a un ámbito urbano, que quizás es donde más se mueven los bomberos, pues, ¿qué decirles? Los bomberos conocen, saben. ¿Por qué? Porque diariamente en emergencias ordinarias están trabajando, conocen el espacio, saben dónde está todo, conocen cosas que realmente en la estructura del plan, cuando lo activamos a otros niveles, no conocen. Entonces, claro, yo sigo pensando de que a nivel municipal los bomberos son los que deben controlar el grupo operativo. Sí que es verdad que cuando pasa a nivel 1 contamos con una estructura como puede ser la del consorcio, que siendo del Cabildo, pues sí que es verdad que queda un poco ahí en tierra de nadie, pero puede hacer que siga manteniendo la estructura de ese grupo operativo si la intervención discurre sobre suelo urbano. Con respecto a la segunda pregunta, refrescame un poco, Emilio. Sí. Vale. No, la segunda pregunta era, como decía, el nuevo borrador del Plan Territorial de Canarias contempla o intenta definir ya quién debe constituirse formalmente como director o responsable de cada grupo de actuación de los planes, y en el caso concreto de los grupos de intervención, pues obviamente, salvo incendios forestales, que la dirección técnica le corresponde a los forestales, pues recaerá efectivamente el servicio de bomberos. Claro, eso, hay islas, por ejemplo, en Tenerife, en los que no va a suponer un problema. Está claro quién es el servicio competente en la isla de Tenerife, pero en Gran Canaria, por ejemplo, tenemos 3 servicios de bomberos. Si se declara el nivel autonómico o el insular, habrá que definir claramente quién tiene la dirección del grupo. Entonces, eso, desde luego, va a plantear como poco la necesidad, que eso sí es positivo, de sentarnos a hablar los 3 servicios para ver de qué manera asignamos la dirección a quien corresponda, ¿no? La lógica te dice que en principio debería ser según el ámbito territorial de la emergencia, donde esté el foco de gravedad principal o de riesgo principal durante la actuación. Pero bueno, son cuestiones que al final, de alguna manera, vienen a plantearnos situaciones de posible fricción en el desarrollo de los planes. Entonces, ¿tú qué herramienta consideras que sería la adecuada? A lo mejor, si hay una técnica, ¿cuál consideras que sería la adecuada para fijar esta asignación de responsabilidades?
Coincido plenamente con lo que comenta. Sí creo que por ejemplo, pues no sé, si pusiéramos el foco en alguno de los municipios que tienen un servicio propio de bomberos y la emergencia arrancara en esos municipios, ya sean en Las Palmas o en San Bartolomé de Tirajana, creo que corresponde al servicio de bomberos de ese municipio llevar la dirección técnica, evidentemente, porque son los que conocen el espacio, ¿vale? Pero sí que es verdad que también coincido contigo, una vez que eso se escala, ya tenemos que buscar entes con otra capacidad, y ahí encontramos de que el único servicio de bomberos que tenemos en Gran Canaria, como comentabas en Tenerife, es mucho más fácil, son los bomberos del consorcio, porque dependen directamente del Cabildo, con lo cual si se escala a nivel 1, la competencia sería, pero claro, pero eso no anula a los otros servicios, sino lo que hace es que los adhiere. Evidentemente los profesionales en el comité asesor seguirán siendo los que controlan el espacio. Estamos hablando de que en Las Palmas, hasta la última vez que yo recuerdo, 470.000 habitantes, con lo cual no puedes prescindir del servicio de bomberos de Las Palmas. El servicio de bomberos de Las Palmas es capital en el... ¿De qué herramientas? Pues quizás creo que parte por lo que comentas, de a lo mejor sentarse los tres servicios y determinar quién actúa y cuándo y de qué forma. Y una vez que lo tuvieran claro, yo creo que si se eleva un borrador a la Dirección General, la Dirección General en el planeamiento lo metería, porque está claro, si ya te lo dan los servicios de bomberos y ya ellos te dicen cómo se quieren estructurar, si no contraviene con ninguna norma ni contraviene a efectos legales, lo tienes hecho. Entonces yo creo que es algo que los servicios de bomberos podrían adelantarse y llegar a esos tipos de consensos y acuerdos, que yo creo que también facilitarían a la Administración después poder redactar los planes los siguientes planes, tanto a nivel insular como los siguientes a nivel Plateca. Gracias. Bueno, ya sabéis, tenemos deberes, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Ahora? ¿Se oye? No, más que preguntas, un comentario al hilo de esto. Ya hemos tenido en algunos incendios importantes que hemos tenido que incluir servicios de bomberos de todas las islas, incluso en Valencia también se hizo cuando se ha enviado. Y una de las cosas por las que estamos abogando, por lo menos desde las partes técnicas de los consorcios, ¿no?, las partes operativas, es que haya un reconocimiento en la isla a los mandos de cada uno de los servicios, de tal forma que alguien que tenga una formación equivalente a jefe de columna, que es lo que utilizamos en GOM, pues que sea reconocido en cualquier parte, con lo cual podría tomar ese tipo de direcciones, podrían tomarse independientemente del territorio que sea. A fin de cuentas, todos los planes, al final es el director del plan el que va a nombrar al responsable de intervención a medida que va funcionando la emergencia, con lo cual esta medida, si seguimos integrando más a lo que son las escalas de dirección de los consorcios, pues puede ser una solución a todo este tema que se está planteando. Bueno, coincido contigo. Además, ya creo que el que lo conoce ya sabe de dónde viene, sabe que tocó Dirección General en su día, con lo cual ya sabe cómo se estructura esto. Creo que además es importante eso, creo que es un apunte que por lo menos a mí se me escapó, que sí que es verdad que si tiene esa capacidad técnica también se tiene que tener en cuenta. Yo creo que al final, en cuanto a planes, no hay que dejar nada a la improvisación. En cuanto a planes, tiene que estar todo estructurado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como le digo a mi hijo, como se entrena es como se juega. Si tenemos la capacidad de poder estructurar todas las situaciones, que es difícil, evidentemente, nos hará que el día que tengamos una emergencia no haya hueco en la improvisación, sino que todo esté muy estructurado y todo el mundo sepa el lugar que ocupa. Porque es claro, o sea, lo vemos a nivel de, no sé, a mi nivel, lo bajo a mi nivel, a nivel de técnicos. Si todos los técnicos tuviéramos claro cuáles son nuestras competencias, no tendríamos los follones que tenemos hoy en día de técnicos que están invadiendo competencias que no les corresponden. ¿Alguna pregunta más? Ahora, ¿no? Ahora. Vale, perfecto. Una pregunta. Estaba escuchando con atención en relación a todo
desarrollo de los planes y demás, pero no sé si es que me he perdido en un momento dado o no he llegado a captarlo. Pero es el tema realmente de la implantación de los planes, es decir, cuál es el plan de implantación que tenéis o que se está desarrollando en el desarrollo de estos planes, ¿no? Porque evidentemente el plan no deja de ser un documento técnico, un documento organizativo, pero que si no tiene una adecuada implantación, pues se convierte básicamente en un documento de archivo o papel mojado, ¿no? Vale, y esa era un poco la pregunta en relación a ese plan de implantación. Con respecto a eso, en 1978 se empiezan a transferir competencias, una de ellas de emergencias, y se transfieren a distintos niveles. Esos niveles llegan hasta nivel municipal y entonces encontramos un poco de que sí que es verdad. Si no mal recuerdo, estoy hablando de cabeza, Plateca en el capítulo 8 nos dice cómo tenemos que redactar los planes, pero la forma de implantarlos depende de cada municipio. Aquí, pues bueno, pues podría decir una respuesta muy generalista, pero sí quizás me quiero mojar un poco. Y hay municipios que se preocupan en que el plan sea un plan vivo, en que el plan tenga cada año una actualización, ¿vale? La actualización no es que se publique, sino que simplemente se saque un informe técnico diciendo que ha cambiado el municipio al año. Hay municipios que lo que me falta es encontrar el plan elevando un monitor, porque básicamente lo que quieren es cumplir la norma, que no les estén llamando la atención, que si un día pasa alguna movida en el municipio, pues el juez cuando los llame sepa que tienen un planeamiento, pero ese planeamiento no es un planeamiento vivo. Se habla, se comenta, se les hace especial hincapié en que el plan tiene un mantenimiento y que el municipio tiene que ser un plan vivo y que tiene que ser un plan ágil, que ya de por sí los técnicos redactores intentamos hacer un plan pues con el volumen de datos que tienen, pues lo más ágil posible para que sea un plan fácil para todos, pero que el municipio tiene su parte, el municipio tiene que preocuparse de que mantener ese plan, y encontramos pues bueno, pues cada municipio pues se gobierna a su manera. Hay municipios donde sí que es verdad que los planes se mantienen muy bien, pero hay municipios donde el plan se redacta y se va a volver a hablar del plan cuando toca una actualización, y porque a lo mejor ya van pasados 6-7 años. Espero haber contestado un poco la pregunta. Más me refería al tema en cuanto al conocimiento del plan y las funciones específicas por cada uno de los componentes. Es decir, en el caso municipal, que todo el personal de los servicios municipales sepan cuál es su cometido dentro del plan, ¿no? O que se haga realmente un proceso de puesta en práctica del plan mediante ejercicios prácticos simulacros, y que se evalúen realmente en proceso de evaluación del plan, ¿no? Para, más allá de actualizar determinados datos o información de riesgos que pueden variar, ¿no? Pero que entiendo que si no tenemos un plan implantado, no deja de ser un documento que evidentemente, como bien dice, cumple la parte de la normativa, pero que a los efectos de eficacia o eficiencia pues se queda un poco en papel mojado, ¿no? Se puede quedar en papel mojado, ¿no? Sí, quizás le entendí mal. Con respecto a eso, cuando se elabora el plan hay una fase. Dentro de esas fases, en las últimas fases, una vez cuando ya el plan está quizás al 80% redactado aproximadamente, se abren 2 periodos de consulta. Un periodo de consulta popular, ¿vale? Donde el plan se expone a nivel municipal para que cualquier vecino pueda leer cómo es el plan y aportar lo que considere necesario. En correlación a eso también se crea una mesa de trabajo, donde en la mesa de trabajo esa van a participar todos los que realmente les afecta el plan. Desde la policía local, el arquitecto, el arqueólogo, ingenieros, ¿vale? Y entonces cada uno, digamos, va a desgranar el plan, que de hecho a veces toca incluso a los técnicos a darle cada uno su parte específica, y ellos van a valorar el contenido en la parte que les afecta a ellos. En ese equipo de trabajo, pues después de consenso, ellos proponen unas modificaciones,
Es verdad que los vecinos y vecinas del municipio también proponen otras modificaciones. Todo eso se lleva a una junta y entonces se valora y se dice, bueno, pues se va a modificar esto, esto, esto y esto. Y entonces con eso se define un plan. Entonces ese plan es el que después se pasa a una comisión específica del municipio y después se lleva a pleno. Sí que es verdad que después pues va a la Junta Extraordinaria de Protección Civil del Gobierno de Canarias, que es quien lo va a homologar, y una vez que está homologado pasa a publicación. Pero pasa también porque a veces en fases anteriores de entregar el plan al pleno o ya en una fase posterior, a una vez que ya está aprobado, se realiza un simulacro a nivel municipal donde se pone todo el municipio básicamente patas arriba y es donde realmente se estructura el plan para que cada uno vea dónde funciona, dónde debe colocarse, cuáles son los cometidos que tiene y un poco ahí se ve la eficacia. Hay municipios que sí que es verdad que ese simulacro lo hacen a posteriores, claro, y eso inhabilita que después puedas corregir cualquier problema que detectes en esos simulacros. Y sí que es verdad que hay municipios que el simulacro se hace antes, que es lo ideal, que es lo que le aconsejas al alcalde o a quien tenga las competencias de seguridad y emergencia, para si se detecta algún fallo que requiera una subsanación del plan, hacerlo antes de que inicie el tedioso trámite que implica tener que homologarlo tener que llevarlo a pleno y después mandarlo a la comisión. No sé si ahí contesté algo mejor. Básicamente está activo, ¿no? Vale. No, decía que muy bien explicado además por todo el proceso de adaptación y de tramitación y demás. Sí que es verdad que, sí, a lo largo de mi profesional hemos tenido tanto desarrollo de planes como sobre todo tener que trabajar en simulacros y demás y ver que desgraciadamente la mayoría del personal, y cuando digo personal estamos hablando de activar un plan territorial a nivel provincial, a nivel autonómico, un plan especial, y donde la mayoría de los servicios operativos realmente no habían tenido nunca un contacto previo ni una formación previa sobre el plan. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que hacíamos un simulacro, aparecían multitud de errores y el debriefing se quedaba pues casi vamos tomando una cerveza que bien que lo hemos hecho, ¿no? ¿Vale? Y desgraciadamente luego eso se trasladaba o tenía un efecto de mejora del plan prácticamente nulo, ¿vale? Entonces yo vengo de Andalucía y desgraciadamente en planes especiales incluso del sector químico donde eso era una realidad, ¿vale? Y no me refiero porque esto ocurra solo en Andalucía, desgraciadamente sé que es algo un mal común en muchos sitios, ¿no? Es decir que entiendo claramente que un plan de emergencia no deja de ser un mero documento y no es algo útil si no tiene una adecuada implantación, que pasa por la formación del personal que tiene que participar en el plan, una información, ¿vale? Y evidentemente mediante ejercicios prácticos y o simulacros de los cuales se extrae una adecuada información que nos permita mejorar el plan, porque el plan se hizo para las personas y no las personas para el plan, ¿vale? Es decir, que el plan tiene que ser algo realmente adaptativo a las necesidades organizativas y no la organización al plan como tal, ¿no? Sí, pero nada, era una reflexión. No. Si realmente eso pasa. Lo que pasa que a nivel simulación yo creo que tiene que ser el fin y no el medio. Me explico. Si en las mesas de trabajo conseguimos sentar a todos los actores, todo el mundo va a saber lo que tiene que hacer. Entonces al final el simulacro, todo el mundo sabe cuáles sus cometidos, pero lo difícil es eso, es llegar a ese punto. Es llegar a que una mesa de trabajo, cuando estamos en plena redacción de un plan, consigamos sentarlos a todos. Porque al final o no les llega la información, o a veces te encuentras incluso otros problemas que afectan ya más a nivel municipal, de que ellos tienen unos plazos que son distintos a los nuestros. Entonces, si se hace un trabajo y nos permiten poder sentar a todos, yo creo que al final sacaremos un simulacro en condiciones y todo el mundo tendrá muy claro el lugar que ocupa. El problema que tenemos es que
No siempre es así, y a veces es todo un deprisa y corriendo. Nos pasa exactamente lo mismo que comentaba en Andalucía, nos pasa aquí, y llegamos a simulacros donde llegan un montón de organizaciones y realmente no saben ni dónde van, ni qué tienen, ni qué saben. Incluso a veces pasa que hasta incluso les das el documento y ni siquiera llegan y se lo han leído. O sea que es algo que también se repite aquí. Bueno, al final es según cómo llamamos al pulpo, ¿no? Simulacro o reunión de amigos. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Nos va a acompañar José Antonio, que es gerente de la Asociación de Consorcios de España. Perdón. No, adelante, sí. Buenos días. Tenía una pregunta con respecto a las personas con discapacidad que nombró antes. Entiendo que se refería a crear, y lo veo sinceramente bien, lo veo muy sensato, sobre todo para el equipo de emergencia a la hora de evacuar, crear una especie, o al menos yo entendí así, de mapa municipal para dónde se encuentra cada una de las personas en un área en concreto con dicha discapacidad, para saber cómo actuar. La pregunta es, ¿se haría una mesa de trabajo o con servicios sociales o con los colectivos de discapacidad para recibir esa información, o cómo se actuaría? Gracias por la pregunta. En mi caso, los datos los maneja el Gobierno de Canarias a través de servicios sociales. Cuando una persona tiene discapacidad sigue un trámite, tiene que ir a un centro base donde un equipo de expertos lo valora y a razón de eso le da un porcentaje de discapacidad. ¿Qué hacemos? Es básico, vamos y preguntamos ahí. O sea, los que están realmente asignando la discapacidad a las personas son los que tienen el control del sistema, o sea, son los que saben, tienen los listados. Entonces, solicitamos en base a eso, pues nada, solicitamos al alcalde del municipio que nos dé un documento que nos habilite a solicitar cualquier tipo de información sensible a cualquier organismo público en interés de la redacción del PEMO, y cogemos, por ejemplo, esos datos de personas con discapacidad, donde inicialmente nos dan los datos completos, nos dan con dirección y demás. Lo que pasa es que, claro, en principio en los PEMOS estamos poniendo o estamos redactando para que un poco el puesto de mando, el director de la emergencia tenga una visión más o menos de decir, oye, en el municipio tengo 260 personas con discapacidad. Creo que era el primer paso, y el segundo paso pues sería eso, pues intentar hacer un archivo donde sí estuvieran las personas y las localizaciones, y por qué no plantearlo en una tercera fase, en un mapa conceptual donde viéramos en una planimetría dónde están localizadas las personas. Y bueno, igual que vemos, por ejemplo, pues no sé, en cualquier sistema de mando y control que pinchamos y vemos el recurso y vemos las capacidades que tiene, pues igual que pincharas y te dijera quién es la persona, quién es el punto de contacto, qué tipo de discapacidad tiene. Vale, eso sería lo ideal, pero claro, al final los PEMOS son lo que son, hay que acotarlos un poco porque si no al final sí que nos salen los PEMOS de 900 páginas y entonces no se nos vuelven documentos inoperativos. Bueno, en este caso quizá es, si recordamos el ciclo de gestión de las emergencias, que son prevención, reacción y recuperación, imaginemos que el ciclo es una hamburguesa. Vale, tenemos los dos trozos de pan y la hamburguesa en el centro. La hamburguesa es la gestión de la emergencia en sí, la reacción, la fase de reacción. Precisamente el volumen debería ser distinto. El pan siempre debe ser mucho más grueso que la hamburguesa. Y en este punto es, por ejemplo, la atención a las personas con discapacidad donde cobra mucha mayor importancia. En la fase de prevención de la gestión de las emergencias es donde los municipios, que son además los que tienen censados a esos ciudadanos y tienen el conocimiento de quiénes son, es donde deberían hacer muchísimo más hincapié y trabajar muchísimo más en tener primero localizadas a esas personas, controladas a esas personas, y no solo eso, formadas y concienciadas sobre cómo actuar en caso de la emergencia. De forma que cuando tengamos que pegarle un bocado a la hamburguesa, tengamos todo eso hecho ya, que suele ocurrir habitualmente, no solo con las personas con discapacidad. El pan es muy fino, le pegamos bocados a la hamburguesa y entonces cuando queremos comernos también la parte de pan que nos toca, pero no sabemos cómo hacerlo. Y eso un poco es la realidad de lo que nos encontramos en la gestión de las emergencias, ¿no? Pero de ahí la importancia de los planes. Precisamente los planes son muchísimo más importantes, posiblemente en la fase de recuperación y de prevención que la de reacción. Al final reaccionamos y acabaremos reaccionando como podamos,
pero lo haremos porque tenemos músculo. El problema es que nos falta cerebro y neuronas para dar las órdenes adecuadas, sobre todo en lo que se refiere a la protección de las personas y los bienes. Y es una de las cosas que creo en las que el sistema es más débil posiblemente. No por falta, no porque el sistema no esté bien diseñado, no esté bien dimensionado, no esté pensado, sino porque quizás no en las fases que corresponde hacemos todo lo que deberíamos hacer. Ahora sí, si os parece.